Ahí debería estar. Este cambio de lado. Soy como un gato. O pónganse de aquí para allá, bueno, no importa, yo decía porque de repente para que aparezca que están igual acá en la, que no tenemos sala híbrida, pero bueno. Ahora pronto vamos a poder andar sin mascarilla. Salió. Afuera, sí, al aire libre. ¿Pero desde hoy día? Digo, hoy día, mira. Debe ser como a partir de la otra semana, siempre es como del siguiente miércoles, del siguiente. Espérenme, yo estaba todavía poniéndome al día con la lista. Ya me perdí. Martes Y 15, qué bacán, al menos en el patio allá en la facultad vamos a poder andar sin mascarilla. Ya. Ay, está. No, por lo menos en el parque, sí. Por lo menos en el parque, cuando uno sale a trotar o algo. a mí ya la cara se lleno de granitos sí con la mascarilla. Ay, sí, a mí me pasa pedazo. Hola. 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 ¿Cómo te va? Bien, ¿tú? Bien. ¿Cómo están, chicas? Gracias a las instrucciones pude llegar. Qué bueno. Estuve toda perdida. Llegué hasta allá, que hay como una escalera. Y dije, No ¿qué te es lo eso? por acá, no es. ¿Sí? ¿En la lista, por favor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tú estabas la semana pasada aquí, ¿verdad? Sí, ya, anótate. Estaba online. ¿También estabas online? No, estaba contigo acá. No, pero la semana Ah, la semana pasada estaba. es que tanto tengo un enredo. La semana pasada Y la fue- antepasada. Ah, La del 11, no, no, entonces esta no. La del 11 no me preocupa porque está en la lista. La del 22 es la que me interesa. El 22 de marzo es la que no había notado. ¿Estaban ustedes dos nomás? Sí. Ya, entonces estábamos hablando. Daisy es tu nombre, ¿cierto? Sí. Ya. La Daisy nos estaba contando la idea de ella y a mí me parece súper importante. Ella es lo que lo que quiere promover a través de la educación virtual, la enseñanza de la escritura y la comprensión de texto. No sé si dejarlo solamente quizá como escritura, si decidiste por una de las dos cosas, no por las dos, sobre todo para que desarrolles, estoy pensando en la extensión del seminario, no alargarte tanto, porque si no tendrías que trabajar teóricamente comprensión, producción de texto, y es mucho, o si no te pones muy superficial y no es la idea, quizás solo producción de texto podría ser una buena idea. Y te decía yo que el tema de la presencia del profesor en eso de la corrección, como lo puedes argumentar como que se critica mucho que la forma de escribir de los jóvenes es descuidada, no tienen en cuenta normas gramaticales, ni de puntuación, ni ortografía, en fin. Entonces tú para eso tu propuesta es que también haya una mediación, y destacando el concepto de mediación que deberías desarrollarlo teóricamente antes, desde Vygotsky, que haya una mediación pertinente por parte del profesor, también tratando de mejorar esos aspectos que son propios de nuestro idioma y que también favorecen la comunicación. Ahora, si bien, por ejemplo, en el chat, que uno para escribir rápido, en vez de poner que con Q, U, pones K, podría ser, uno puede discriminar al final, pero yo creo que todos, si en algún momento ponemos algún tipo de abreviación de ese estilo en el chat o en algún medio más informal, cuando tenemos que hacer un trabajo en otro ámbito, sabemos escribir bien. Y esa es la cuestión que me preocuparía, que los alumnos también sepan adecuarse, así como cuando uno habla, también se adecua a cuando hablas con tus compañeros o tus pares, a cuando hablas, qué sé yo, en un espacio formal. O estás en el trabajo, o estás en tu rol de profesor o profesora, no hablas igual con los mismos términos, no sé, con la misma cercanía podríamos decirlo, que cuando son a otro medio, y eso es bien importante, para adecuarse al contexto, al interlocutor. Por eso también en la parte de la planificación del ensayo también poníamos a quién va dirigido, porque las personas que lo leen también en sí, ustedes podrían hacer, por ejemplo, este trabajo dirigido a los propios estudiantes, también podría ser un trabajo súper bonito, y eso significa que el lenguaje con el que escribe no va a ser un lenguaje plagado de improperios, ni mucho menos, por supuesto, pero sí va a ser un lenguaje mucho más cercano. Si lo hacen para académicos universitarios, debería ser un lenguaje mucho más formal, más científico. Entonces eso es bien importante, que uno sepa adecuarse. Y eso también se puede formar, se puede mediar en este espacio que tú propones, y también lo podrías mencionar, me parecería a mí que sería muy útil.
Y lo menciono también porque en una investigación que hicimos en un grupo en que yo trabajaba hace ya varios años, me parece que la publicamos en el 2008, era sobre el juego. Pero una de las cosas que sacamos como que destacamos, que usamos el juego una metodología de aprendizaje, por supuesto, no jugar por jugar en la sala de clase. Y una de las cosas que nosotros destacamos como que se debiera enfatizar y no olvidar, que no, en esa época sobre todo era mucho como poner a jugar a los niños, más o menos el profesor aprovechar a descansar o algo, pero en realidad no se lograban los aprendizajes que deberían lograrse. Y esa es también una de las críticas que aparece hoy día en esto de por qué hacer tanto constructivismo, si en realidad no, es hacer participar a los chicos, hacerlos hablar, hacer trabajo en grupo, pero en realidad los niños no aprenden nada. Esa es una de las críticas. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Que para que sí exista buen aprendizaje, lo que es clave es la mediación del profesor. Entonces, por eso es que hay que enfatizar mucho en todas estas propuestas que hagamos de tipo constructivista, no olvidar esa parte. No es que el profesor mientras tanto no haga nada, que el profesor diseña una actividad antes y mientras los alumnos la desarrollan, o mientras juegan, o mientras participan, o mientras hacen el trabajo en grupo, el profesor se pasea haciendo nada, aprovecha a revisar su mail o chatee por el teléfono. Para nada, el profesor tiene que estar mediando. En cada grupo tiene que estar corrigiendo, revisando, enfatizando el lenguaje. Lo hacemos en el constructivismo tampoco en el lenguaje, porque es a través del lenguaje, del discurso, como nosotros tomamos el conocimiento, le ponemos, como decíamos, esto así como un algo, como cuando tenemos una olla y tenemos manillas para poder tomarla, ¿cierto? Le ponemos algo que nos permita que el estudiante lo tome y lo incorpore en su mente. Y ese algo que le ponemos son palabras, que según nuestro interlocutor y nivel de los estudiantes van a ser palabras más complejas o menos complejas. Cuestiones como la metáfora, cuando tomamos algo y lo hacemos en una metáfora para tratar de explicarlo, para que no lo comprendan, explicarlo con algo cercano, con un ejemplo cotidiano. Esas palabras son estas manillas que toman el conocimiento para poder internalizarlo en el estudiante. Y esa mediación es fundamental para que exista un verdadero aprendizaje en los estudiantes. Sin eso, el juego se transforma en juego solamente, no en un juego como herramienta de aprendizaje. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros trabajamos en esa oportunidad con niños chicos. Eran tercero básico, por ahí incluso algunos ponerse más chicos. Y era el lenguaje, comprensión y producción de texto. No, comprensión de texto, no era producción. Y desarrollamos los materiales, era un equipo interdisciplinario con diseñadores, diseñamos materiales adecuados al contexto porque eran espacios vulnerables en el sur y que tenía, no era rural porque era en la ciudad, no eran colegios rurales, pero sí el ámbito de los chicos es mucho más rural de lo que es en Santiago, o sea, son chicos que tienen que, no ser vinculados a los animales, vacas, que tienen que echar la leña, picar leña, hacer fuego, cosas que no aparecerían jamás, por ejemplo, en los libros de texto. Y sí aparece el metro, un bus, un semáforo, cosas que en general eran bastante ajenas en ese momento, en ese contexto. Entonces nosotros diseñamos materiales como más adecuados a los contextos de estos niños. Y bueno, los poníamos en mesitas, que también era, en ese momento no era tan común que todavía eran espacios muy fijos, el profesor adelante y todos los niños para atrás, eso que eran niños chicos. Entonces rompimos con el espacio de distribución tan lineal y tan marcado en el acento en el profesor y lo pusimos como mucho más horizontal, más dialógico, más que propendiera al intercambio entre los niños. Pero eran materiales así con maderitas, cositas que tenían que armar, por ejemplo, con rompecabezas de, qué sé yo, de cuestiones de lenguaje, y tú tenías que armar un texto, por ejemplo, que el texto se de esta manera, de aquí y de allá. Entonces tenían que estar de acuerdo los chicos de allá con los de acá, porque no podías armarlo solo de aquí y de allá, tenían que estar también de allá, porque allá también había un texto. Por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué vimos nosotros? Poníamos las piezas en las mesitas, los niños los agarraban y así como, ya, todo esto para mí, y se ponían a trabajar solos. No sabían trabajar cooperativamente. Ese era un problema. Y el otro problema era agarrar la cuestión y tirárselas por la cabeza, que también era mucho en los niños chicos. Entonces, todo eso evidentemente que hay que mediarlo, porque mediar en términos de comportamiento, de cómo hacer que este niño que agarra todos los objetos y quiere trabajar solo, se dé cuenta que tiene que compartir, que el trabajo se logra
realizar de manera exitosa solamente si trabajan todos en conjunto. Es un cambio importante, pese a que eran tan chicos, ya tenían metido en la cabeza de ser competitivos, de que yo gano y tú pierdes. Y acá es yo gano si todos ganamos. Y eso también son premisas muy constructivistas y que son muy útiles hoy día para construir conocimiento en conjunto. Y a partir justamente de lo que nos quedó de la pandemia, si nosotros pensamos que nos quedaron cosas malas y cosas buenas, podemos tratar de recoger las buenas, que esto como de trabajar colaborativamente, trabajar online, aprovechar las instancias como de espacio y tiempo que nos ofrecen las plataformas. Y lo que propone su compañera Daisy, me parece que es una posibilidad en que yo sugeriría eso, que recogiera el hecho de esto como un momento especial también a partir de lo que vivimos en pandemia. Que se viene dando en los jóvenes por las redes sociales, por las plataformas virtuales, pero más aún a partir de la experiencia de 2 años en pandemia, aprendiendo en pandemia o tratando de aprender en pandemia. Y diría que ese sería otro punto también que sería importante en tu propuesta. ¿Algo más que agregar? Ah, claro, el uso hablando, sí. En el antiguo matemático de las reglas de ARPA para el trabajo colaborativo. Ah, no, me manejo con las reglas de ARPA. Reglas de ARPA. No entiendo. Luna, ¿nos puede explicar de qué se trata eso, las reglas de ARPA? Eran unas reglas para trabajar como de forma colaborativa, donde el profesor daba un problema, como un problema como bien novedoso de matemática, y se tenía que resolver de forma conjunta, y las reglas eran que el ejercicio estaba terminado siempre y cuando cada uno de los integrantes del equipo pudiera, entendiera cómo resolverlo y pudiera explicárselo a otro. Ya. Entonces la idea era primero que siempre lo primero que tenía que hacer primero, si tenía alguna duda, preguntarle a algún compañero, y después, si ya no podían en conjunto resolverlo, ir a preguntar algo al profesor. Pero primero era como eso. Entonces, como que uno empezaba a preocuparse a que tu compañero también comprendiera, pudiera explicarlo, entendiera la lógica del... Yo lo encontré súper bueno porque se da mucha competitividad cuando uno pide trabajos como en grupos. Entonces empiezan como el que no hace nada, el que no hace todo, entonces aquí era como que se iba como igualando un poco el tema de que en el fondo era un trabajo en equipo. Sí, de acuerdo. Me parece re importante ese aspecto del trabajo colaborativo y además esto de descubrir las respuestas y no dárselas al tiro. El hecho de que el estudiante pueda indagar un poco más. Yo creo que les contaba a ustedes, de haber sido la semana, no sé si fue la semana pasada o antepasada, quizá lo conté en otra clase, esto de que yo estaba en una pasantía y estaban en la recta numérica, y esa cuestión es súper importante y los alumnos surgieron, era un aprender, como les decía yo, en el movimiento, en hacer, no era solamente la teoría de sumar los números o la recta numérica, dibujar en el pizarrón y tener que hacer las operaciones hacia la izquierda o hacia la derecha según vamos sumando restando. Eso también se hacía, por supuesto. Sino que era también el hecho de lo que decía Luna recién, de que los alumnos tenían una duda o no sabían cómo se hacía algo y la profesora no les daba la respuesta. Les preguntaba, ¿qué piensas? ¿Cómo crees tú que es eso? Y los alumnos podían levantar la mano, después decir, ¿qué piensas tú de lo que piensa el otro? Y así los imponeaba todo el rato y no les daba la respuesta. Incluso terminaba la clase y no les daba la respuesta, que me causaba una ansiedad horrorosa, porque no me podría ir sin que los alumnos tengan un lado. Por último, si uno no sabe, te creo, dice, no, saben que lo averiguamos, lo dejamos pendiente, de alguna manera lo dejas abierto como tarea para la próxima clase. Pero esto no,
era dejarlo abierto porque no llegábamos a encontrar la solución y los niños quedaban enganchados hasta la clase al día siguiente, porque era todos los días. Y muchos buscaban, preguntaban a las mamás o como fuera, y llegaban a veces con la respuesta, otras veces llegaban con respuestas erróneas, que eso me preocupaba también, porque a veces se podían ir convenciendo de un resultado que no era. Porque los niños también son medio Jalisco, pues, entonces empiezan a discutir. Hola. Ah, ya. Deberíamos enfatizar que es en el primer piso, pasando por lo que sería nuestro entorno casino. Si al principio llegué a estilo antiguo, en Concepción, ¿dónde está? Anótate ahí en la lista, por favor. No online, anótate arriba. ¿Qué lindo se pone? Entonces es bien importante eso, de dejar las preguntas abiertas, y ahí tenemos que hacernos una especie de reseteo, porque yo digo, a mí me costaba mucho escuchar eso y que la profesora no les diera la respuesta a los estudiantes, pero la idea de que ellos lo descubran para que puedan construir su conocimiento, y no es solamente estar abierto a lo que les digas, que más aún hoy día, que tú tienes el acceso tan fácil. En mi época era mucho más difícil, uno tenía que ir a buscar un libro, una enciclopedia, y bueno, no todo el mundo tenía ni libros ni enciclopedia, o vas a una biblioteca y eso ya explicaba, misión imposible. Pero hoy día está tan fácil en el teléfono, acceder al conocimiento, a la información, y cuestiones como en ciencias, o como les decía, en matemáticas, donde no es cosa de buscarlo en el computador o en el teléfono, porque uno dice, ¿cómo es esto? No te lo va a decir claramente. No hay una respuesta tan precisa, no necesitas saber cómo es en este caso, no cómo sería en cualquier caso. Entonces los alumnos aprenden a razonar, que es lo que nos interesa. Esa es la habilidad que estamos logrando cuando no le damos la respuesta a los chicos. Que ellos piensen. Entonces estamos enseñando a descubrir el camino para encontrar la solución. Porque muchos van a encontrar una solución que es errada, y después preguntamos también, ¿por qué llegaste a esa solución que no era? Y el chico o chica que llegó a la solución correcta, le decimos, ¿cómo llegaste a esa solución correcta? Entonces, modulamos los procesos de pensamiento. Los mostramos, los hacemos evidentes y los mostramos a todos los compañeros para que el que no logró seguir ese proceso de pensamiento lo vea. O el que siguió otro puede decir, pero profesora, ¿por qué no era de esta otra forma? Y nosotros también nos cuenta dónde estuvo el error, para ver, anticipar para nuestros estudiantes dónde podrían equivocarse. Y así verificar que todos aprendan. Es demasiado metida. Estaba pensando que cuando uno igual va generando como estructuras de conocimiento, como que después van saliendo como las uniones para seguir conocimiento más amplio, pero como que cuando uno está hablando desde la teoría, igual está como súper individualizado, así como un sujeto experimento. Como que no considera que la persona, que el estudiante va a tener como compañeros que van a comentar la respuesta. Claro. Es que la gracia del constructivismo es que construimos conocimiento en conjunto, como individuo, sin duda, pero también a partir de lo que hacemos entre todos, y eso es lo bueno. Un segundo que para mi alarma del remedio, creo que no me eché mi botella de agua. Profe, y con respecto a eso, que es súper importante también el constructivismo, como algo que estaba también usted diciendo delante, de cómo hacer la diferencia de lo que es trabajar, el trabajo colaborativo y el trabajo grupal. Al menos yo al principio como que no cachaba bien la diferencia. Y me acuerdo la profe que en didáctica nos dijo, pues cuando en un trabajo grupal ya no, tú haces la introducción, tú haces el desarrollo y tú haces la conclusión. Y ahí no estamos trabajando colaborativamente, pues, y que quizás lo que más nos pasó cuando, por las clases online, por esa cuestión de que no nos podíamos juntar, como que en los trabajos uno tendía a hacer eso porque era más fácil, pues. Pero la idea es que sea colaborativo y que todos hacemos la introducción, todos hacemos el desarrollo y todos hacemos en el fondo el trabajo completo y todos aprendemos de todo. Sí, efectivamente. Antiguamente, yo te diría, no sé, durante la década del 80, 90 en los colegios, ya en el 2000 todavía en los colegios se usaba mucho pensar en que hacer trabajo en grupo era
trabajo en grupo nomás, nos dividíamos las partes, bueno, todavía en la universidad yo sé que los estudiantes, muchos lo hacen, para que estamos con cosas, me digan que no. Pero no es lo mismo hacer un trabajo grupal que, tal como decíamos, un trabajo colaborativo. Y es mucho más fácil hacer un trabajo colaborativo cuando uno lo hace ahí en el colegio. O sea, estamos monitoreando el proceso y vemos que efectivamente los alumnos trabajan todos en conjunto y dividimos. O sea, el trabajo para que sea colaborativo tiene que ser bien organizado de antes, por parte de nosotros. No es como decir, este es el tema, los grupos son de a 5, hagan el trabajo, la fecha de entrega tal. Ahí no va a resultar colaborativamente. Nosotros para eso tendríamos que organizar las tareas de tal manera que el trabajo solamente se consigue si cada estudiante hace su parte. Y no significa que le separemos los temas, sino que en el fondo estemos haciendo cada cierta parte o cada cierto momento quizá preguntas que tengan todos que responder. Incluso podría ser partes que se responden en forma individual en base a lo que venía más atrás, luego continúa otra parte y se ven, no sé, distintas cosas. Pero algo que tengan que ir haciendo entre todos para poder continuar. Hay que ver cómo, desde la disciplina de cada uno. Ahora, la escritura colaborativa suele ser un poco más complicado, pero sabes que ha resultado bastante en pareja, donde uno escribe, el otro corrige, y te retroalimenta, por supuesto, y después, bueno, intercambian los roles. A mí me pasó, tuve una experiencia parecida en un trabajo que hicimos en el semestre pasado con un grupo de compañeras. Bueno, el trabajo era en grupo, pero no hicimos esto como separar por partes. Todas nos leímos lo mismo y teníamos un Word, y era como Google Drive. Y ahí, por ejemplo, no sé, si yo entendía mejor cierta materia, comenzaba a escribir, lo dejaba un rato, y si otra persona quería como complementarlo, lo hacía. Y al final hicimos un trabajo como súper largo, que Claro. fue el de Celestín Claro. e Inés, me acuerdo. Como que no terminas nunca, además. Porque cada uno iba como por, pero quedó un trabajo muy bueno, porque decía, ¿cómo ella está? O sea, era como todos leíamos lo mismo y estamos como, tuvimos varias reuniones para coordinarnos, como ya este es el enfoque que le queremos dar, esto es como lo que queremos decir al autor, qué sé yo. Yo escribía algo y al rato llegaba mi compañera con una cita exacta, así que había encontrado sobre el... Eso es lo bueno, y uno empieza a valorar el trabajo colaborativo, ¿eh? Y éramos 4 y en ningún momento se perdió como el horizonte de lo que estábamos haciendo, y yo creo que porque todos estábamos mediando todo el tiempo. Todos estábamos mediando todo el tiempo. En cada reunión era como, oye, mira, es que encontré esto, de que esta escuela es así. Ah, ya, voy a buscar más. Como que a cada rato estábamos como conversando sobre lo que estábamos haciendo. Entonces no hubo como un descuadre. Y en verdad todas después sabíamos lo mismo cuando nos tocó exponer. No era como el miedo, ay, si alguien falta, esa parte no era así, porque todos sabíamos todo. Como que todos habíamos hecho parte de todo. Sí. Entonces era como si faltaba alguien, no importa, lo explica cualquiera. Exacto. Es una tremenda ventaja. Para mí, en lo personal, yo les diría que yo aprendí a trabajar colaborativamente y a valorarlo, digamos, porque a uno lo formaron individualistamente y no es culpa de nadie, pues. Y aprendí a trabajar sola, yo estudiaba sola y siempre iba sola y ya, bien. Entonces después llegué a la universidad y había grupos de, no sé, que se juntaban a estudiar y yo aprendí el valor de lo que me aportaban mis compañeros recién ahí. Porque antes no, como que el trabajo lo hacía yo nomás y punto, o no sé, o eso de repartirnos cada uno su parte y chao. Pero recién en la universidad vine a darme cuenta de que uno aprendía a partir del resto. Y que yo aprendía gracias a esta conversación con mis compañeros, por ejemplo. ¿Sí? A mí me pasó algo similar, que también, como somos como de la misma época nosotras, era muy individualista la formación y como que en mis tiempos, en los 80, 90, no se usaba mucho esto de trabajar, poco se usaba el de trabajar en grupo, y para qué hablar, colaborativamente no existía. Y cuando llegué a la U, ¿sabe qué? Yo me sentía como floja cuando trabajaba en grupo, porque era como que, hoy no tengo nada que hacer, como tan fácil, porque como sale, resulta mucho más fácil todo, pues cuando uno trabaja entre 2, 3, bueno, para qué hablar si somos 4, todo se va dando tan fácil, y yo estaba como tan acostumbrada que todo tenía que hacerlo yo, y me hacía un mundo típico de trabajar sola. Entonces, cuando trabajaba colaborativamente en la U, era como, al inicio como que me sentía floja, como decía, uy, qué lata, porque no lo hicieron como todo el resto, no sé, como que sentía que había aportado tan poquito, y claro, porque cada una había aportado un poquito, pero entre todas hicimos la tarea, po. Y claro, después uno se va dando cuenta de por qué es tan valioso, porque en realidad es mucho más fácil, pues si por algo el dicho dice que 2 cabezas piensan mejor que una, pues. Claro, por algo es efectivamente uno como que no lo valora.
Y además que es más entretenido, porque uno va conversando, es más ameno. Y a esa conversación le agrega anécdotas, experiencias personales, y al final la construcción del conocimiento no era solamente ese conocimiento del texto, del libro, lo que quedó finalmente en el trabajo, sino que toda esa construcción del conocimiento fue toda esa parte anecdótica, vivencial, que aportó cada uno, y que es probablemente lo que a uno más le quedó después, que es la parte significativa, esa que sí se arraigó en la escritura cognitiva, porque la cita textual de un libro, lo que escribimos en el trabajo, todo eso, probablemente a uno con el tiempo se le va a ir perdiendo, se le va a ir olvidando. Pero la parte anecdótica de la interacción con el par, eso no se nos olvida, eso no se pierde, eso sí quedó arraigado en la estructura cognitiva. Y a veces hasta para toda la vida, porque uno pierde las amistades, se pierde el contacto por las vueltas de la vida, te encuentras, no sé, 20, 30 años después, como me pasa a mí que me encuentro ahora 30 años después con algunos compañeros, y te acuerdas de ciertas anécdotas de cuando estabas estudiando, y están vinculadas al conocimiento. Y eso es muy divertido. Por ejemplo, mi educación fue muy conductista. Mi formación en la universidad tuve unas asignaturas conductistas terribles, anuales más encima, era de eterno. Entonces, las discriminaciones de la respuesta, de los animales, por supuesto, eran por los milisegundos. Entonces, en una prueba me preguntaron los milisegundos de la respuesta. Y había una compañera, que es la que se sacó por la universidad, después, digamos, la número 1, que se sabía los milisegundos de la respuesta, de los tipos de respuesta. Y nos acordamos de esos detalles, de la importancia de los milisegundos, la discriminación de la respuesta, en el reflejo condicionado, en fin, de los perros y todo lo demás, justamente por lo anecdótico del cuento, ¿te fijas? Y esas cosas son las que se te van quedando. Y eso se queda gracias a la interacción entre nosotros, entre los pares. Esa es la parte valorable y que a veces un profesor o profesora se lo olvida, pierde de vista, porque esa interacción te va a permitir después ir y recuperar el conocimiento puntual específico que necesitas. Por ejemplo, yo me acuerdo de eso que era súper importante para determinar el tipo de respuesta al reflejo condicional en los milisegundos. ¿Cuál es el valor de los milisegundos? No lo recuerdo, pero eso sí lo puedo ir a buscar un libro. Pero ya sí acordarme de lo importante que era el hecho de que se discriminaba el tipo de respuesta por los milisegundos. Por ejemplo, que en realidad no importa, pero... No sé, ¿Sí? a mí me pasó el año pasado con un grupo de un diplomado que hice yo el año pasado, pero se dio esto del trabajo colaborativo de forma muy orgánica. O sea, nosotros no sabíamos todavía no sabíamos bien cómo era el trabajo colaborativo, pero claro, nos juntábamos y estábamos todos juntos y escribíamos y pensábamos, ¿no? De hecho nos juntábamos a pensar qué había que escribir, qué había que hacer, y ahí como que nos corregíamos, pero se dio así como todo muy... como que no sé, se dio que justo el grupo encajamos súper bien para hacer esa forma del trabajo, complementamos súper bien las ideas, eh, de hecho como que una vez intentamos dividir esto del grupo, porque claro, es un trabajo que tal vez demora más tiempo, porque nos juntábamos toda la misma hora, estábamos hasta las 12 de la noche redactando, escribiendo, corrigiéndonos, pensando, conversando también. Y una vez se nos ocurrió dividir los trabajos así como para ver cómo nos resultaba eso, y no nos gustó el producto. Al final como que resulta que nos repetíamos cosas de repente en las reflexiones, y al final terminó siendo más pega haber dividido el trabajo como cada uno a una parte, y Sí, es peor. resulta que nos dimos cuenta que al final, claro, pensábamos mejor como si fuera como una especie de colmena, no sé cómo explicarlo, pero se dio nomás que fue como muy orgánica la forma en que se dio el trabajo en equipo. Es que me convencieron como para continuar con el magíster, porque como nos complementábamos también. Sí, pues un trabajo en que uno se separa los pedazos, después de alguna manera hay que juntarse para que se articule, o alguien tiene que armar todo el rompecabezas para que sea una cosa que tenga un mismo estilo, porque a uno como profe le pasa que revisa trabajos, a veces están hasta con letra distinta, tipo de letra distinta, pero... A nosotros nos pasó algo parecido en un trabajo de taller, éramos muchos. Era una investigación larga y nuestra práctica fue súper compleja, fue horrible todo eso, y teníamos que hacer ayer, la única nota del taller. Y fue como ya, yo el resto que tapaba, y cuando nos juntamos teníamos como un documento de 15 hojas, pero súper como Frankenstein, así como pegoteado, y no sé si tú parece o el Jaime, que tuvieron que hacer la frontera del Jaime, de que cada párrafo, cada tema, tenías que hacer como un nexo con el que venía, porque en verdad parecía no era,
Pero igual después, como, encima de fuera, como ya, si nos preguntan a ti sobre lo que escribí yo, ya, aprende que Estudiárselo todo, estudiárselo todo, y Lo después mejor era jamás. haberse juntado a conversar la cuestión, a discutirlo más, a digerir más la idea y eso nos puede ser bueno. Y ahí habría habido una aprendizaje más real. Pero bueno, habitualmente no queda tiempo para eso. Y respecto a la escritura, quizás yo lo hubiese hecho más ordenada, pero en pandemia tuve que hacer clases con unos niños particulares que eran de séptimo y octavo. Y, no, sexto y séptimo. Y me acuerdo que una forma, porque no escribían nada, así como que encima el inicio de la pandemia era como, no querían nada con nada. Fue que fueran creando una historia, o sea, la única condición que ellos tenían era que no se podían contar sus ideas. Entonces, por ejemplo, partía el Benja, no sé, el fantasma, no sé, ya, bla, 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 y terminaba hasta cierto punto. Después tenía que seguir en Lucas y pensar que aquí era una historia de terror o algo, porque no se podían comunicar entre ellos. Y al final, cada uno usaba un color diferente, pues después leíamos el texto completo, y para ellos como que era muy chistoso, así como, oh, mira, y sin querer estaban escribiendo. Pero se dieron cuenta que escribieron un cuento. Pero sí escribieron un cuento. Obviamente ahora lo haría mejor, con otra metodología, y no está aún terminando la licenciatura. Pero lo haría mejor. Pero sí, igual funciona con más niños. O sea, igual tiene que estar sí o sí el profe. Como que no, ellos no podrían hacer solo porque sería como todo el rato en el juego y se perdería, no sé, como el, quizás más como el conocimiento más de la norma. Pero de hecho es una muy buena idea. O sea, me acordaba que cuando, o sea, en cuarto básico, mi profe hizo algo parecido, pero con un cuadernito. Entonces era el cuadernito y cada una se tenía que llevar el cuadernito a la casa y volver al día siguiente con una hoja de la historia y al lado el audio. Y al final terminó siendo un libro. Todavía tengo un libro, o sea, una ridiculez. Es como una historia, un paseo de curso que termina con algo. Pero funcionó y fue como que creó algo que yo creo que todos quienes estuvimos en ese curso recordamos al día de hoy. Y más encima el hecho de tenerlo físico. Entonces, como que les Si uno piensa como, más como la figura del profesor como mediación, eso resulta más como también con contenido disciplinar, si no empezar ya. Hoy ya vamos a crear como una noticia. Si te entrego el conocimiento como disciplinar de cómo es una noticia, pero ustedes me tienen que ir a inventar la noticia. O como uno, como que el profe pusiera con el marco regulado. Como ya la historia de hoy día, vamos a hacerlo, no sé, el mundo de ciencia ficción, el mundo de literatura de ciencia ficción, o el mundo distópico. Tiene que seguir estas características. ¿Cómo creen ustedes, como mostrarles como quizás más como la norma, las reglas de cómo funcionan ciertas metodologías, ciertos temas del lenguaje, y los mismos alumnos y alumnas lo plantearan, como que mismo lo desarrollaran? Ahí sería quizás más entretenido que uno hiciera como ya. Tipo de mundo distópico. Se trata de un mundo, ejemplo, el libro de no sé quién. Que es más positivo. Claro, si en vez de más positivo, quizás sería el más positivo por un lado, como yo entregar, de hecho en Diractec es así, como que la primera fase es que el profe entrega, como un marco, y después son los alumnos que empiezan a trabajar con ese marco, y con su propio conocimiento de mundo. Por ejemplo, no, quizás el mundo distópico para mí va a ser, no sé, un mundo de aliens, y para otro mundo distópico va a ser un mundo de flores. Cada uno va a estar como mediando con sus propios intereses. Claro. O sea, eso me gustaría verlo cómo hacerlo online. Estoy trabajando en eso, buscando cómo hacer. Pero igual es como... Pero como una escritura creativa, también. Puede ser escritura creativa, pero también creo que uno podría aprovechar esos espacios de creatividad para también entrar conocimiento disciplinar. Como, sí, como aprovecharlo igual. Como que no estar como todo el tiempo, ya, el objetivo de la clase es que ya vamos a ver específicamente, no, sino que vamos a crear una historia. Y a medida que vamos haciendo eso, por debajo, como estrategias, ir entregándole herramientas disciplinares. Sí, me parece. Sí, pensando igual como más Claro, hay niño. que darle más vueltas todavía, Sí. como puede ser. Y quizás te resultaría más fácil enfocarlo en un nivel, quizás con niños más Sí, chicos, como sería quinto, con quizás, básicas. Sí. como quinto. De hecho, creo que me di cuenta muy tarde, con ellos como me di cuenta que me gustaba más la pedagogía.
Ya. Pero bueno, Igual nos tiran a... Igual te puedes habilitar. Igual, no, de todas sí, maneras. pero sí, Le yo creo hace que falta. otra cosa, voy a... No, pero intentarlo. sabes que con los También, jóvenes claro. de Sanza Media, de todas maneras, también podrían hacer cosas súper interesantes, igual como lo estás pensando. Sí, lo que pasa es que a lo mejor tú sientes que puedes tener más feeling con los niños más chicos, quizás. Eso es distinto. Pero tal cual lo estás pensando, igual te podría hacer cosas con Sanza Media. De todas maneras, tienes que ofrecerles a los chicos, sí, un espacio como de confianza, de relajación, como que piensan que siempre el profe o la profe llega a poner el límite, porque el miedo que uno tiene como un fantasma, así que no voy a poder hacer la clase, porque los cabros son muy desordenados, ¿cómo es el miedo? Entonces tienes que ofrecer un espacio de confianza también en que ellos se sientan libres, relajados, tranquilos, y tú puedes construir un conocimiento con los estudiantes que se distribuyen de otra manera en la sala. Y que a lo mejor en estos momentos puede estar alguien, no sé, sentado en un rincón en el suelo leyendo o escribiendo algo. No tienen que estar todos en sus puestos ordenados, sentados así, porque cuando nosotros tenemos ese esquema y queremos que los cabros estén así, ahí es donde las cosas se nos desorden, porque aparece nuestro fantasma de que la clase no está ordenada y los cabros entonces a neura de que tienen que estar como los demás dicen que tienen que estar. Y nada tiene que ser de ninguna manera. No tiene que ser ni nuestro fantasma, ni tiene que ser esa clase rígida que en los colegios, en muchos colegios se establece. Puede haber más relajación, puede haber incluso, por ejemplo, tú creando espacios de que los estudiantes escriban, puedes tener esa música de fondo, que los alumnos lo inspiren, y los cabros están, como te decimos, uno en el suelo, otros en un rincón, otros que de repente a lo mejor conversando lo que van a escribir, y es una clase mucho más libre en que toda la gente está sintiéndose más auténtica, respetada en sí misma. ¿Te fijas? Eso da una diferencia. Entonces, tú como profesora serías mucho más una mediadora y no la profesora que se para adelante en el esquema del poder, que es lo que al tiro genera conflicto. Que es la parte que nos cuesta. Uno dice, no, sí, que es un profesor autoritario para que tengan miedo y así todo ordenadito. Es que ese es el problema. Si uno no es autoritario, no te va a resultar esa cuestión, te van a resultar piano. Entonces no. Y respecto a este tema, no sé si usted ha escuchado el tema de que los niños volvieron muy agresivos. Sí, o sea, es como una historia de terror que nos están contando todos. Y claro, yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho, sí, es cierto, como que de verdad se quieren arrancar los ojos entre ellos. ¿Qué podemos hacer al respecto? O sea, usted sí que... Yo primero preguntaría qué les pasa, efectivamente. ¿Qué hay de eso? Yo creo que hay que ir ahora a las salas a grabar, a registrar, a observar qué es lo que está pasando. Estamos puro especulando de por qué los chicos volvieron después de la pandemia agresivos. El otro día me hicieron una entrevista de la prensa de Chile, acá que siempre salen por el medio debe llegar también prensa de Chile. Pueden revisar, ya me han hecho como dos, está hablando de este mismo tema. Y ahí poníamos como esta metáfora de la haya presión, que en muchos espacios, sobre todo los espacios de mayor hacinamiento, el hecho de haber estado en pandemia con tantas prohibiciones, y 2 años harto, pues. Piensa que son 2 años por un niño, no sé, que tiene 5 años, tenía 3 en pandemia, tiene 5 horas, ya pasó casi la mitad de su día encerrado, y si ese encerramiento fue además en un espacio hacinado, con más gente, con dificultades, con enfermedades, con muertes quizás, y lo mismo, extrapolémoslo a otros jóvenes, en que salían igual y todo era peligro, todo era como castigo, porque no se debía salir, porque te van a llevar, porque el toque de queda, porque mil razones, porque el contagio, porque tu abuelita se va a morir, y muchos miedos, entonces ahí todo. Por eso te hablaba esta cosa como de la olla a presión, y que ahora se puede volver. En muchos sí pasaron muchas cosas en pandemia, y otro, todo este miedo y no pasó nada, como dicen, nos asustaron por las puras. Entonces, hay en los jóvenes un periodo muy largo, insisto, proporcionalmente hablando para la edad de ellos, es un periodo muy largo, mucho más que 2 años, un porcentaje de lo que ha sido su vida. Y entonces ahora están como explotando esa cuestión contenida. Esa es una hipótesis, pero insisto, habría que ir y preguntar, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? ¿Por qué hay miedo, hay frustración? Yo pienso que hay mucha frustración, pero no sé de qué. Habría que ir a preguntarles a los jóvenes.
a todo eso sumado a todos los aumentos de la delincuencia, que también nos andamos todos con miedo, que no se puede andar por ninguna parte, miedo que nos roben el computador, que nos salten, que nos hagan algo, es demasiado. O pasan por ahí a balazos otros peleando, y uno no nada que ver, pero le llegó una bala al otro igual. Hay un espacio muy estresante, yo lo veo en la gente en la calle, pasan, te atropellan, uno va pasando y se te tiran encima, y como, ¿por qué me va pasando? Perdón. Por todo, Está la así. gente muy agresiva, entonces lo mismo en los Nosotros los colegios. niños. No, pues, toda la gente, Es que ese todo es el el mundo tema, está siento muy- que está todo muy enfocado como los niños que son agresivos, o los niños de hoy en día, mira, ya, pero se tuvieron 2 años y el contexto de esos Y los niños, padres. ¿qué estuvieron haciendo esos Las años los familias. niños? Y ellos están en una sala que están 45 puntos apretados, en una situación que Con para mascarilla. ellos no les es cómoda. con que mascarilla si fueran ahogado, adultos pasaría lo mismo. respirando con óxido de carbono, que tampoco es muy sano. O sea, que si pusiéramos a 45 adultos probablemente hoy en una sala a tratar de hacerles una clase con el calor, con las mismas condiciones que están los niños, también se agarrarían de la gente. Yo creo que andan los adultos muy alterados igual en la calle. O sea, anda todo el mundo muy alterado. Pero también antes de la pandemia andaba la gente muy alterada. Yo no te podría decir que éramos todos felices antes de que empezara la pandemia, para nada. Estaba toda la gente muy alterada igual. Entonces no sé por qué ahora está más hecho de haber vuelto. La verdad que yo habría pensado que la gente iba a volver y íbamos a ser más felices. Contentos de volver a ver a sus compañeros, ¿no? Yo creo que el hecho de salir, de tener ahora el espacio, haberse aguantado, está como aguantándose también. Ya Quizás no- también los colegios o la escuela en general, la escuela como escuela, constitución, el hecho de que yo encuentro que están como muy desesperados, y lo veo en mis sobrinitos, mis más chicos, en tratar de pasar toda la materia que se retira en sus años. sí. Porque También. como que la educación, por lo menos recibió, yo le pregunto, no se acuerdan de nada, entonces están como todos intentando pasar para esos 2 años perdidos como todo Ponerse el al día. pero no va a resultar, como que están volviendo recién, entonces quizás haber bajado un poco o bueno, se puede bajar un poco el ritmo, como porque no sé, van a encontrar más respuestas negativas que positivas de los niños, porque ahora, por ejemplo, mi sobrino ni sale a la calle, él tenía a su amiguito en el pasaje y no puede salir, llega, y el otro, es Lucas, a su octavo, llega del colegio a las 5:30, llega a la casa a las 5:30 y entra a las 8, entonces 5:30 alcanza a almorzar y le da sueño porque se levanta a las 6. Y eso es su vida. Nada más. Nada más, entonces y tienen muchos ramos, como 15 ramos, como 15 cursos, 15, porque entonces como que Es muy pesado el colegio. quizás Sí, parar, es pesado. como paremos, preguntemos, no sé, yo lo que hubiese hecho aumentar los tiempos de recreo. Si hubiese acostado en las clases y más recreo para que hablen, jueguen, interactúen, se estuvieron encerrados no sé cuánto tiempo. Yo lo que proponía ahí era liberar la presión. No poner más presión, porque la tendencia es que se están portando mal ya, más castigo, más sanción, sobre todo en los colegios, que por definición suelen ser un espacio tan castigador. Yo lo haría al revés. Algo está pasando, ya liberemos, pero paremos y conversemos. Sí, Es como si ustedes llegan el día de mañana a una sala de clase y tienen la escoba en la sala, van a empezar a hacer la clase, sería absurdo. Paremos y conversemos. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan alterados? ¿Qué pasó? Y si tenías que hacer la clase porque estás estresado por la materia, porque tengo que hacer la prueba, pues no sé, pero no se puede hacer la presentación. O sea, son personas, somos todas personas, no se puede. Y yo creo que eso está pasando ahora, no se les está escuchando, no se está poniendo atención a sus procesos personales. Claro, la pandemia es una cuestión nueva, nadie pasó por esto, estamos todos descubriendo lo que nos pasa y lo que nos pasa al volver. Ok, pero por lo mismo, estamos descubriendo, veamos qué nos está pasando, qué nos pasa como sociedad. Y a eso le sumamos todo el tema de la delincuencia, todo el tema de los inmigrantes, todo el tema de lo que sea, y se hace súper pesado. Yo creo que hay que parar y conversar, por eso también se proponían ahí jornadas de reflexión, cosas de ese tipo. Yo creo que los chicos tienen mucho que decir, hay que escucharlos. Profe, yo pienso que
esto de esta tanta represión, porque de verdad que yo he quedado con la boca abierta, o sea, no pensé que en este siglo, en estos años, iba a escuchar las historias que he escuchado en los talleres de compañeros que han ido ya a conocer sus colegios y las reglas que les han dado, o sea, es como que estuvieran en una prisión, un regimiento se queda corto, y eso que ellos son los profesores, que no pueden el pelo largo los hombres, tienen ese pelo corto, que sacarse los piercing, que no sé qué, y una pila de cosas. Imagínense cómo tratan las reglas que tienen para esos, los alumnos de ese colegio. Entonces, yo estaba pensando, ¿qué onda que pasó en Chile? Porque yo me había quedado hasta el 2019, que fue el estallido, como que todo el mundo ya abrió los ojos y dijimos ya no más represión, más derechos, más buen trato al ciudadano, qué sé yo, y todo esto desde parte de los chicos, sobre todo, desde los de secundaria. Entonces yo pienso que quizás esto también sirvió como para estos poderes hegemónicos de siempre, esto de la pandemia sirvió mucho para tenernos a todos como encerraditos, po. Y no había marcha y nadie discutía nada y nadie se rebelaba, entonces como que ahora quieren que la cosa continúe igual, y por lo mismo vamos poniendo más represión en los colegios, porque al final cuando quieren reprimir a la juventud, por donde se empiece es por los colegios, porque de verdad que encuentro que para la época en la que estamos, o sea, las de restricciones que están poniendo, yo de verdad que este año ahora, esta semana que he escuchado los relatos de los chiquillos, me he quedado impactada de, no pensé que todavía existiera eso de que tenéis que ir con el pelo corto al colegio, pero ¿por qué? Sí, existe todavía. Y de hecho, el mismo, estuvieron 2 años en pijama, en clases en Claro. pijama. Volvamos ahora con Volver a uniforme, ponerse zapatos. uniforme, con el pelo impecable. Qué O tortura sea, volver a deberíamos ponerse agradecer zapatos. por lo menos que están bañando, así como estamos trabajando. Es que yo siento que muchos se olvidan que estamos trabajando Sí. con niños y estamos exigiendo que Peor esos 2 que los años adultos. maduren así y que son adultos responsables, que el uniforme, que el pelo se estudió 2 años en una realidad tan distinta. Entonces, como ya quizá haber empezado, no sé, yo creo que el hecho de que ya hay algunos colegios que son más conservadores, en fin, más allá de la discusión de si es correcto o no, yo entraría en la discusión si era correcto ahora hacerlo. Yo hubiese ido como de a poco, ya integremos el uniforme de a Sí. poco, integremos Es que- estas normas, todo de a poquito. Sí, se fue conversando, pero como que no llegaron a nada. Yo sé cuándo con ese uniforme paquetado de la camisa que tiene que ir a ver. Pero el millonado no te dejan movimiento. No, de a la poquito. corbata con la piocha con todo. Quedaron chatos, o sea, es como que en un mes, Eso, ¿por qué los niños tienen que estar en un mes uniforme le de- metieron como 3 años en uno, en un mes. Eso iba a salir mal. Yo creo que hay que cambiar los proyectos educativos de los colegios. Antes Hay de que tanto hacer culpar a los niños, como probemos cambiar jornadas el de- colegio y ahí vemos cómo reacciona. jornadas para el cambio del proyecto educativo de los colegios. También, por ejemplo, cada proyecto educativo tiene un modelo de profesor que tiene ese colegio, modelo de apoderado, modelo de estudiante. Yo creo que eso hay que revisar. Partir por revisar eso. Y ahí está la cosa del pelo corto, el uniforme y todo lo demás. Y luego el manual de convivencia. Yo creo que hay que partir por echarle una miradita a eso, porque esas cosas hay que actualizarlas. Con el levantamiento social y después de la pandemia, es muy probable que algo haya pasado en nuestra sociedad, en las personas, sobre todo en los más chicos, que, insisto, 2 años para una persona de 10 es un porcentaje muy alto de su vida. Por lo tanto, yo creo que esas cosas hay que actualizarlas, hay que generar nuevas aperturas, nuevas formas de plantear el ciudadano que está en esa comunidad escolar, ya sea profesor, apoderado, estudiante. Yo cuando nosotros los niños, me pasa que los menciones que entran este año, uno los ve o te preguntan cosas o al lado porque, y no sé, están en segundo año. Estuvieron los cuarto medio y primer año en pandemia. Y me pasó con mi sobrina, que a mí me impacta verla acá porque para mí ellos ni ahí estaba en tercero medio. Así que hace aquí en la universidad, hasta a mí me provocó un choque. Y día conversábamos de eso y me decía como que los profes que ellas tienen, ella estudia acá, sí, pedagogía en matemática y física. Y se tenían profesores súper exigentes, así como que son muy conductistas, así como, esto así, si no castigo, si no lo así, refuerzo, son muy exigentes. Y me decía como, no sé, yo aún me siento como en el colegio, me decía como, y yo con sus compañeras, y es verdad, uno lo ve como desde Yo creo que los cerca. adolescentes de 2 años en pandemia son más infantiles. Sí, más inmaduros, esa me es la idea que decía yo como, no entiendo esto, por qué son así, o por qué son así, y claro, porque eso, también entraron a la U y la U es como, como mucho de machaque, pero ellos también dicen como, aún no,
ni siquiera todavía como que pasé que entré, que este es mi segundo año, y como que no puedo hacer ese cambio Y yo mental. veía que en el campus caminando, unas niñitas efectivamente con un aspecto más infantil, po, de los que llegan generalmente a primero. Yo creo que influye si se han estado 2 años encerrados en su casa. Todo influye, obvio. Bueno, chicos y chicas, yo tenía otro libro acá que es de los clásicos que puede servir en el tema de constructivismo. Acá habla el tema de los mapas conceptuales, principalmente cómo se usan en ciencia. Este es Novak, el señor de los mapas conceptuales que les decía yo, que los inventó. Que partió en ciencia. Este Novak tuvo, bueno, ellos hacían por supuesto sus cursos de posgrado, diplomado y todo, y los estudiantes de ellos también en todo el mundo siguieron trabajando y escribiendo en esta línea. Y hay uno de ellos que es un discípulo de Novak, que es Marco Antonio Moreira, que es un brasileño. Tiene muchas publicaciones al respecto. Si ven algo también de él por ahí, Moreira también le sirve. Me ha tocado mucho Moreira en Buscando de Austin. Claro, claro, es el discípulo de esta gente. Yo les puse, me parecen las referencias en la bibliografía del programa, Marco Antonio Moreira. También tiene muchas cosas sobre mapas conceptuales, todas principalmente en el área de las ciencias, pero uno lo puede derivar, aplicar a otras áreas y ya han ido saliendo en otras líneas. Entonces, si a alguien le interesa este libro, yo también lo puedo prestar. Yo tengo otros libros más por ahí en esta misma línea que me gusta mucho a mí, de, qué sé yo, como de aprendizaje significativo, del uso de mapas, como conceptos de aprendizaje en relación con el aprender a aprender, ese tipo de cosas. Tengo algunos libros que los voy a tratar la próxima semana, que los tengo en mi casa. ¿Usted también escribió un texto, no? Sí. ¿A dónde? ¿Cuál tiene que ser? ¿El de los ¿Qué? mapas conceptuales? Sí, Sí, escribí unos organizadores gráficos. sí, para universitarios. Sí, escribí algo sobre organizadores gráficos. Hay un libro que saqué después que tiene una comprensión lectora, producción de que es alfabetización académica, entonces tiene comprensión lectora, producción de texto y también el uso de organizadores gráficos como herramienta para la lectura y la escritura. Me parece que doné uno a la biblioteca, de estar en biblioteca. Pero tengo, yo si alguien lo quiere una miradita por ahí lo tengo. Y hay un artículo que sale publicado. Y después lo saqué por cuestión de lectura, qué gracioso. Aprendizaje significativo para la capacitación. Si alguien lo quiere, también lo puedo prestar. Y voy a traer, como les decía, otros más, porque la ventaja es que yo se los presto, los fotocopian, los miran, me los devuelven. La biblioteca tienen que pedirlos como con un tiempo o algo. La Marcela vino el otro día y me pasó a ver a la oficina y se llevó el libro de Ausubel de aprendizaje significativo. Que también va a estar dando vueltas si alguien lo quiere tener. Son libros ya más antiguos, pero insisto, son clásicos, que es bueno citar a Ausubel directamente y no citar lo que otros dicen de Ausubel, sobre todo los seminarios. Entonces, bueno, hoy día mi objetivo era que ustedes me contaran cómo van con la planificación del texto, porque me lo tendrían que explicar la próxima semana, ¿se acuerdan? La próxima semana, nunca termino de entender, ¿es semana sin clase? No entiendo. Sin clase. Pues yo tenía anotado aquí semanas sin clases, no sé dónde lo anoté, pero por qué lo anoté. Ah, aquí en mi planificación. La semana de estudio personal. Esa semana de estudio personal. Entonces, nosotros tampoco vamos a tener clases. Bueno, es que eso podría ser para nosotros una semana de trabajo individual conmigo. Es que que me pueden eso mandar su Es como un trabajo. trabajo individual. Sí, eso sería bueno, eso podría ser. Entonces ahí me mandan su planificación, yo se la reviso, les comento, y después me pueden mandar, por ejemplo, el viernes la definitiva que va con nota, qué ¿el bueno. 5? Sí, Ya, bacán. eso sería buena idea. Creo que yo estuve leyendo el Voy a anotar de eso. Vida con Geraldo Díaz y Geraldo dice Hernández. cosas, ay, perdón, era al Río revés, Díaz era Barriga, Frida Geraldo Díaz, Hernández. pero dice unas cosas que me dejó así flipando, porque, ay, yo lo hice, soy artísima burra. Lo que pasa es que estaba buscando un contraargumento para lo que yo iba a hacer de seminario. Y me llamó mucho la atención que fueran como tantas canciones. ¿Ya? ¿En qué, por ejemplo? Es que yo estaba pensando, este tema de ya que estoy enseñando artes visuales, ¿y por qué como que la escuela te lo niega? Y hay una parte que se las tolera. ¿Ya? A ver. Que dice, la escuela habitualmente intenta enseñar a los educandos por medio de prácticas sucedáneas, artificiales, descontextualizadas y poco significativas, lo cual está en franca contradicción con la vida real.
Y yo de... Porque como esta práctica individualista está como súper puesta en la clase de artes, entonces estaba pensando así como ya, sí, el colegio mismo se está dando como solamente soluciones artificiales con los signos específicos de cómo se enseña arte en la escuela, como que me hizo demasiado sentido de por qué lo enseñan como de lado o no completamente, porque el arte se sale mucho de lo que ellos, como de la práctica que quiere hacer la escuela. Bueno, sí, es que eso es lo que está pasando. Ahora, como profesores de arte, yo creo que lo que se puede buscar es, a ver, es, es que la gente no pierda el sentido que tiene el arte, que no lo vean como que tiene que ser una cuestión tan de afuera, sino que el arte va inserto en todo. El arte te permite contactar con lo humano. Lo mismo pasará, lo mismo puedes pensar tú con la música, por ejemplo. Entonces, cuando, además, si nosotros pensamos en lo que el arte, la música, en fin, el deporte también genera en términos del desarrollo del cuerpo y el desarrollo neurológico, el sistema del cerebro, específicamente las neuronas, que el día de mañana se van a conectar y las vamos a necesitar, entonces vamos a necesitar todas esas neuronas que a lo mejor no usamos por no hacer arte, por no hacer música, en fin. Hay un estímulo que potencia toda la parte neurológica de una manera que desperdiciarla es un derroche. Y como ser humano tenemos potenciales para desarrollar en muchos aspectos. No podemos solamente desarrollar aquellos que tienen que ver con lo tradicional, no sé, lenguaje, matemática, quizás algunas cosas de ciencia, un par de historias y sería, porque como seres humanos tenemos muchas más facetas y desde ellas nos nutrimos para el desarrollo como sociedad. Sí, y ahí hay como un punto súper importante que si no nos unimos como sociedad, nos se va creando como una nueva cultura sobre la cultura artística ya. Claro. Porque claro. en la escuela se va generando como una nueva cultura, pero entre toda esta telaraña que vamos construyendo entre todos. Profe, con respecto a lo que dice la compañera de arte, a mí me llamó mucho la atención porque tuve que leer un capítulo de un libro que nos pasó la profe didacta, y bueno, yo no entendía muy bien eso del STEAM, que es la idea de profundizar en esas asignaturas que son ciencia, tecnología, ingeniería, y antes era matemática, y desde el 2006, antes era STEM, y desde el 2006 en adelante se creó el acrónimo STEAM, donde se incluía la A de artes. Y ahí explican todo un por qué se hizo eso, o sea, los expertos. Entonces, a lo que yo voy es que sí, hay tantos expertos diciendo lo mismo, que toda la ciencia, el lenguaje, el arte, todo tiene que tratar de trabajarse de una forma integral, ojalá a través de proyectos que crucen todas las asignaturas, el mismo tema, pero tratado desde su competencia, y uno ve que no se hace, pues sencillamente no se hace, y ahí salen ejemplos de cómo trabajar un tema que pase por la parte de biología, por la parte de artística en el colegio, de teatro, de lenguaje, y claro, pues y algo que uno, bueno, lee esto, pero tampoco son cosas tan nuevas como nos dice a nosotros la profe Edith, son cosas que ya se saben hace rato y lamentablemente no se llevan a la práctica, pero un poco para respaldar lo que dice la compañera de arte, que es tan importante que se incluya a nivel de ciencias, a nivel de matemáticas, el arte. Sí. No, sin duda. Bueno, hace varios años cuando se empezó a sacar arte, música, filosofía, también del currículum habitual, la verdad que uno iba poco a poco sintiendo que se iba perdiendo. Yo todavía soy de la época en que tuvimos en el colegio inglés y francés, no elegíamos. Y teníamos, qué sé yo, música y técnico manual y arte plástica y educación física, y era entretenido, y a mí me gusta mucho ser una persona que se puede dedicar a muchas cosas, que tiene muchas cosas que hacer, no solo su tiempo libre, sino que incluso como profesión tener muchas posibilidades de trabajo. Y cuando apareció eso de sacar del currículum estas asignaturas, la verdad que fue bastante triste, como empobrecer nuestra formación como persona. Y no termino de entender por qué. El tema de los electivos es muy raro, como que uno ya estando en el colegio, como que se empieza a ir por una mención específica. Digo, me gusta la física, la matemática, y después voy a salir y voy a estudiar historia.
Como No, y que- encima tener que elegir en esa época en que uno no estaba, uno elige porque el profe te cayó mejor o porque tal área es más fácil que la otra. Tengo Pero mejor no neo. porque, claro, no, pues absurdo. Profe, ¿Ah? yo estuve igual en varios colegios de varios tipos, entre públicos, subvencionados, y uno de los últimos colegios donde estuve igual era bien, hacían hartas actividades como muy constructivas. Yo me acuerdo que hacíamos salida a terreno, hacíamos proyectos en colaboración con arte, con historia, como que estaba bien conjugado todo, pero siento que el problema de repente se da por otra, bueno, como a nivel como de sistema, yo creo, porque claro, habían problemas de repente con el director, con la gente que estaba como a cargo del colegio, que no les dejaban hacer de repente a ciertas actividades a los profesores. Me acuerdo que las profesoras de matemática con la profesora de física y con otro profesor más se habían juntado para ir a hacer una visita, lo habían pedido con un año de anticipación para ir a una visita a un observatorio astronómico, y el director dijo que no, porque no si tenían plata para ir a observatorio astronómico, ¿por qué no pagaban las mensualidades de los alumnos? Entonces, por eso no les autorizó. Entonces, habían como muchas cosas que se contradecían. También yo me acuerdo que tuve una profesora de química que era como muy tradicional, como muy a esto de resolver el ejercicio, y si lo resuelves te pongo otro más difícil. Y resulta que, claro, uno de repente se encuentra como con esta educación muy como bonita, como que de repente, claro, que tienes profesores que se van mucho a la indagación, y después yo cuando entré a la universidad al final, siento que la que más me ayudó fue esa profesora que era muy tradicional, en el fondo me adiestró para pasar el ramo de química, bioquímica en la universidad. Entonces, claro, entonces siento que esto del constructivismo, claro, es muy lindo, pero de repente para un sistema educacional, un sistema laboral que no tiene coherencia, tal vez es como de repente un poco, eh, como que es un poco igual, que uno de repente lo deprime un poco en ese sentido. Sí, sí, puede ser. Es cierto también. Bueno, chicos, entonces acordamos eso. La próxima semana no nos reunimos porque es su semana de estudio independiente, por lo tanto es la semana en que ustedes en concreto para el seminario tendrían que trabajar en su planificación. Me envían durante la semana sus aproximaciones a la planificación, sus comentarios, sus dudas, en fin. Yo eso se los reviso, los retroalimento, mándenmelo al mail, yo creo que ustedes tienen mail, que de repente no me llegan todas las cosas a los cursos, ¿no? Algunas, la mayoría pareciera que sí, pero a veces hay algunas que no me llegan, y la idea es que me llegue el tiro para ir viendo a tiempo y ustedes sigan trabajando en la semana. ¿Tienen mi mail o se los doy? Sí, es probable, se los doy de nuevo. Sí, les doy el Gmail porque es como que me resulta más fácil. El otro lo voy a poner aquí igual para que lo tengan las otras chicas. Es Lili, L-I-L-Y, fuentesm@gmail.com. Profe, lo que tendríamos que enviar es este doc como la ficha que estábamos llenando el otro día, ¿cierto? Exactamente. Se le puede poner planificación en borrador para retroalimentar. Y luego el viernes, ¿puede ser? Sería viernes. ¿Qué es lo que es? Viernes 15. Viernes Santo el viernes 15. Pues. Somos católicos. Entonces jueves, pero igual hay que respetar los feriados. No, porque en viernes nomás. Ya, me pueden- ¿Qué día se entrega finalmente? Envía versión final, lo voy a poner que nunca nada es final. Para a mí me dicen feriado y no me levanto todo el día. Así que... Entonces, ¿jueves? Sí, jueves 14. ¿Dónde lo leí? Que complicaba lo del arte, como
que no se le activaba en el cerebro, que era Ah, muy sí. similar, no, como que lo activaba, como que estaba comprobado, que le activaba otro tipo de zonas neuronales, o sea, no sé, como algo muy biológico, Pero es que es lógico, pero que te hace como más inteligente, más proactivo, y un montón de cosas como que, como palabras o como características típicas que se le asignan como a los físicos matemáticos, que el arte igual lo producía. Eso tenía. Eso no se entendió. Que el arte igual lo producía. desde la neurociencia encuentran mucho más Sí, eso, porque lo conversamos con la Luna, no me acuerdo si fue la sesión pasada o antepasada, esto de que las bases, bueno, como la neurociencia ha ido avanzando y ha ido demostrando cosas que de alguna manera creíamos o pensábamos, que personas muy inteligentes, por ejemplo, grandes artistas o algo así, o personas muy inteligentes tienen también una habilidad musical o artística, tocan algún instrumento o pintan o algo. Es muy poco probable que no. Y desde pequeños tuvieron el estímulo musical o artístico para desarrollar partes del cerebro que por alguna razón son importantes para el desarrollo integral, que después lo ocupan para el pensamiento abstracto, para las habilidades, por ejemplo, visoespaciales, y esas son necesarias en todo. Sí, para eso planeo como citar a Gardner, que habla como del tipo de inteligencia. Sí, de la inteligencia múltiple. Sí, pero más que citar a Garner, que ya está un poco como que lo han tirado mucho para abajo ya. Búscate en las neurociencias. De todas maneras, esa la llevan ahora. Profe, en ese mismo libro que yo leí, que me gustó mucho, también pues mencionaba que muchos premios Nobel son músicos, otros que Claro. son escritores, que escriben novelas o libros, y así, porque el capítulo que yo leí era ciencia en todo y para todos, y quería hacer como esa integración de no decir porque yo soy buena para el lenguaje, voy a ser mala para matemática o para la parte de la ciencia, o al revés. Eso no se debe decir. Los profes, es que a veces los profes caen en eso, pues no sé, se son del lenguaje y dicen yo no quiero saber nada de matemática, por ejemplo, esas cosas, y mostraban ahí la evidencia, y también mostraban cómo, por ejemplo, los dueños de Airbnb, el de YouTube, el de Amazon, o no me acuerdo cuál es otro, eran casi todos del área humanista, y desarrollaron una aplicación en la parte tecnológica, que a veces uno podría decir, pero ¿cómo? Y así daban hartos ejemplos de ese tipo, y que a veces no se hace hincapié en eso. Po. Sí, absolutamente. Sí, hoy en día, por ejemplo, si uno quiere tener hijos inteligentes, efectivamente tiene que ponerlos a tocar instrumentos desde chicos, tiene que hagan arte, que hagan mucha habilidad manual, toda la parte de motricidad fina, por ejemplo, que estimula el lóbulo parietal, te permite después integrar todas las áreas de asociación de las otras habilidades. Entonces, y en la motricidad tú tienes todo, po. Entonces, por ejemplo, los niños chicos que se pongan a bordar, a tejer, a hacer cosas de motricidad fina, muy fina, pero con ambas manos, no solamente la derecha. Uno dice, no, yo soy diestro, hago todo la derecha. No, pues probemos a hacer cosas con ambas manos, porque así tienes el estímulo a ambos hemisferios del cerebro. Esto en el libro que de la que nos recomendó la didacta, que es un libro que salió el 2020, Hacer ciencia con ciencia, ¿Ya? hablaban también, claro, desde la neurociencia, la importancia, por ejemplo, de los efectos del arte, del lenguaje por la parte de argumentación, claro, a nivel de efectos motrices y ejecutivos que se dan estos aprendizajes más. ¿Y ese libro lo tienen digital o está en la biblioteca? ¿Dónde está? Sí, lo tenemos digital, si es un libro cortito, lo voy a Podría mandar. compartirlo. Sí. Compártelo en un curso, pues en material alumno, súbelo ahí, y ahí lo descargamos todo. Sí, porque daban como hartos ejemplos, explicaban como la parte teórica y de ahí daban ejemplos, por ejemplo, de actividades, de clases, de secuencias de aprendizaje. Ya, sí, me parece. Yo voy a buscar algunas cosas sobre también como bases neurológicas que tengan que ver con el constructivismo, porque de alguna manera la neurociencia ha ido demostrando un poco más lo que habían dicho autores constructivistas, que Vygotsky habló en el año 30, se publicó en el año 30. Entonces hoy día se han ido demostrando
desde las neurociencias algunas cosas y eso es importante. Voy a buscar si tengo algo o qué encuentro por Sí, ahí. es bien interesante cómo uno lo puede aplicar porque uno puede como empezar a entender ciertos procesos cognitivos, son esos procesos mentales de por qué, cómo está pensando el estudiante cuando ejecuta algo, tal vez, por qué se va por otro camino, por qué tuvo una tal vez confusión de conceptos. Es bien interesante eso porque creo que, bueno, la misma neurociencia dice que lo más difícil, el cerebro siempre aprende, está siempre en positivo, siempre, y lo difícil es desaprender algo que aprendió mal. Eso es como, y ahí está como el cómo lo reconstruye, ahí aparece un poco el constructivismo de cómo construimos nosotros y nos damos cuenta en este proceso, de ese proceso. Y eso se da mucho en educación y se da mucho también en terapia. Sí, Y en el fondo la persona es la que se tiene que dar cuenta tal vez de ciertos procesos mentales que está generando. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es así. Como lo que estaba hablando al principio, también Norola estaba leyendo que es más fácil como acumular información que se parece a la que ya conozco y es más difícil tratar de acumular cosas que desconozco. Entonces, si yo comienzo a acumular cosas que sí no están como validadas, como que ya estoy como generando, no sé, como construyendo sobre eso. También. O sea, a mí me da la Es sensación, mucho por más ejemplo, construir las cosas sobre algo sólido. sí. Claro. Creo que esa hipótesis por la pandemia, como que igual tuvieron que crear mucho aprendizaje desde ellos, y como En que el ahora aire, la frustración claro. puede estar que Porque no construir, saben, porque se me tienen cayó la vacío nube. atrás, tienen vacío. Sí, cierto. También es verdad. Yo creo que mucho de eso puede haber. Sí, mucho de eso puede haber también, es verdad. Sí. Es una buena hipótesis. Bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿cierto? Nos comunicamos, cualquier cosa me escriben, ustedes ya saben. Soy la niña en los destacadores. Así es que me despido de ustedes, chicas. allá en- Profe, antes que corte, yo puedo hablar con usted un minutito, es que, pero de otra cosa. Ok, ya, no hay problema. Ay, Yo me desconecto, chao, profe, muchas gracias. Ya, chao, Marcela. Chao, Marce. chao. Chao.